Gracias. Antes de abordar mi comentario, yo quiero saludar la actitud del presidente con el ascenso a 5 generales y con la supresión de otros. Debía ser invertido. Hay que reducir toda la estructura del oficialato de las Fuerzas Armadas y de la policía al grado necesario, porque aquí se manejaba irracionalmente el vínculo del Ejecutivo con los militares y con los policías, y la conveniencia para el sector empresarial también, que era un factor a tomar en cuenta para la nominación y los ascensos de la gente. Saludo sobre todo porque la labor de la policía, del ejército, en general de todo, más notable, ha sido el comportamiento del Departamento de Drogas, de la Dirección de Drogas, que ha dado una sorpresa con la muestra de su eficiencia, dando informaciones que obliga a uno a preguntarse, ¿y esas fueron ahora o eso venía de antes? Estaba tapado. Y ha creado la confianza de que parece que desde droga se está cambiando la actitud frente al delito del narcotráfico. Por eso saludamos que a ese señor José María Cabrera sea un beneficiario merecido por las informaciones de los logros que se han obtenido en la lucha contra las drogas. El otro dato que no quiero pasar por alto es que Rafael Santos, el hombre de Infotep, ha hecho un anuncio que no se puede ignorar. Piensa tener 100,000 personas graduadas en el 2022 a nivel de la tecnología que impone la época. Es una aspiración inmensa, que yo creo que esa aspiración también hay que saludarla como un compromiso que debe llevarse a la práctica. Ayudar a mejorar la capacidad de toda nuestra fuerza de trabajo. Hoy es el 30 de marzo y yo quiero dedicar un comentario a un aspecto del 30 de marzo. Para el 30 de marzo de 1844, toda América estaba ya separada, autonomizada frente al antiguo poder español que la regía. Solo Panamá no existía como unidad independiente. Y fuera de esa corriente predominante, Puerto Rico, Cuba y la República Dominicana se mantenían bajo el tutelaje español. Aquí habíamos perdido en 1821 el tutelaje español cuando entraron los haitianos. De hecho, junto con Cuba y Puerto Rico, que dependían de España, la República Dominicana, bajo el control de Haití, eran 3 territorios que no se habían incorporado a la lucha por la administración autónoma de su propia independencia. Y quiero decir esto porque hay que saber el impacto que tuvo después de la ocupación haitiana y estar aquí por 20 y pico de años, el impacto que tuvo el hecho de que nos invadieran los haitianos. No había comunicación, no había información ni tránsito que permitieran movilizar a la gente para informar lo que venía. Por lo tanto, la respuesta que se da tanto a la invasión que se quiebra en Asua con la batalla del 9 de marzo, como a la que se quiebra en Santiago el día 30, había que ver cómo en un país que no tenía capacidad de comunicación, que estaba sometido a la cola del único vecino, de un Estado que había sido un centro esclavista y que emancipado creó su propia noción, que nos transfiere acá su gerencia y que los dominicanos pueden, en un ratito, sin los medios de información, constituir núcleos de resistencia que fueron capaces de derrotar al ejército haitiano, que era un respetable ejército para esos tiempos, con la imagen de que ellos habían derrotado a los franceses, que no era paja de coco. Y sin embargo, en Santiago y en Asua se organiza una resistencia que solo puede explicarse
por la conciencia que había en el país para esa época de la identidad nacional, del derecho que se tenía de ser una nación como la mayoría de América Latina, autónoma y separada de los otros. Solo la fuerza de la noción de la autonomía podía explicar a la luz del tiempo el que pudiéramos organizarnos y en desproporción inmensa del recurso técnico militar vencer a los haitianos. Quiero saludar por eso en este recuerdo esa fuerza de la identidad nacional que permitió aquella victoria y que hoy, a pesar de lo deteriorada y corrompida que pueda estar, sigue siendo la fuerza principal para cualquier proceso de emancipación, así como fue capaz de ser el eje de la victoria de Azua y de Santiago. Yo espero también que el apego a nuestra identidad nacional sirva de base para recuperar la funcionalidad de todos unos mecanismos institucionales profundamente corrompidos. La recuperación ética y moral del país tiene que apoyarse en saber que este país no puede tener futuro como comunidad autónoma e independiente si no es capaz de enfrentar esa profunda corrupción heredada que nos tiene en una situación vergonzosa como esta que aparece con el tráfico de drogas, de que los jefes de las drogas se han impuesto a todo el mundo porque han encontrado la sumisión y la colaboración de todas nuestras instituciones. Sacar a este país de la podredumbre va a ser una victoria de la reafirmación nacional a la que todos tenemos derecho. Ahora hay dos cosas de la realidad dominicana que yo no quiero pasar por alto: las vacunas y las deudas. La vacuna es un desafío para muchas naciones, pobres o medianas, porque en el fondo ha habido un interés, por un lado, de concentrar la vacuna, como ha hecho Estados Unidos, con un fin doble de mercancía, porque el dominio y el control maneja su precio, y dos, porque en el tutelaje político para la preferencia también deciden con ese elemento a quienes ponen adelante o a quienes ponen detrás. No han cumplido las ofertas de compra o los inicios y avances de compra que pueblos como el nuestro hicieron a los vendedores de este lado del mundo, de este lado comercial. Y nos ha salvado el hecho de que China también maneja su vacuna con un criterio, pero de política, de tratar de usarlo como una mercancía política. Y ha creado una relación que nadie puede ignorar en su comportamiento con la República Dominicana, con facilitar, con importar, con traer y con asegurar que la República Dominicana sea considerada entre los 4 países que van a tratar más adecuadamente la cuestión de la PIB. Y desde ese lado, desde ese grado, yo creo que hay que reconocer la importancia que ha tenido el comportamiento chino para propiciar que nosotros podamos aparecer en perspectiva como uno de los 4 países que mejor y más rápidamente pueden tratar la cuestión del manejo de la vacuna frente a esta crisis que padecemos. Junto con ese proceso de proyectar que nosotros podemos recuperar las condiciones de salud más rápidamente, eso propicia que sobre todo desde el punto de vista del turismo, este sea uno de los países de la referencia de los destinos turísticos más rápidamente recuperables. Y en función de eso, nosotros tenemos una inmensa posibilidad de sacar una gran ventaja de ir primero en la solución de la vacuna en este país. Y una muestra es ese acuerdo que ha hecho el presidente con un notable artista de Hollywood para que Puerto Plata pueda ser una referencia para la filmación de películas, que ya es el país en cierta medida, porque en el interior ahí están. Yo tengo una hija y un nieto que trabajan desde hace ya algún tiempo en el problema de la filmación y de todo el proceso administrativo de hacer películas. En Río San Juan, ahí está funcionando hace meses un proceso de filmación que tiene
a una estrella del cine, que tiene a la compañera de una estrella del deporte ahí callada y en silencio, trabajando. Es decir, que la República es un objeto de atención a esos niveles de tener estrellas aquí y que después de esa afirmación de Puerto Plata van a ser más multiplicadas. Entonces, de verdad, limpiar el país de vacunas y abrir el proceso de que vamos a estar libres de ella nos da una ventaja en el problema de la atracción turística y de la inversión también en el país de capitales. Ahora, junto con ese proceso de tratar adecuadamente con la vacuna esta pandemia, está también el problema de las deudas. Algunos están criticando el crecimiento de la deuda que se ha elevado al 72% del equivalente al Producto Interno Bruto Dominicano, por encima de todas las recomendaciones normales. Y además del crecimiento de las deudas, ha tenido que crecer también el asistencialismo del Estado para todos los sectores sociales atacados o desfavorecidos por el impacto de la crisis. Los miles y miles de trabajadores que perdieron su empleo o las miles y miles de pequeñas empresas en bancarrota por la reducción del mercado y las dificultades, han obligado a que el gobierno tenga que hacer un esfuerzo mayor de asistencia y el gobierno no tiene ingresos sino cada vez menos y no ha podido menos que asumir entonces, tomar prestado para evitar que el impacto de esta crisis sobre la economía nos lleve a un desastre que no podamos controlar. Por eso ha tenido que acelerar el endeudamiento para evitar que el impacto económico nos deteriore. Pero en ese orden, ha tratado de que la economía entonces también pueda irse recuperando, pueda detener un poco el impacto demoledor de la pandemia, sobre todo la actividad económica y el mercado. Y junto con ese tratamiento, aún endeudándose y enfrentando las vacunas, el país tiene una perspectiva de recuperación a corto plazo, donde ya podemos hablar hasta del previsible crecimiento general en toda la sociedad. Ese hecho, yo creo que es para uno celebrar que efectivamente el gobierno haya asumido esa primacía frente al tratamiento de la crisis en sus dos órdenes, enfrentando la salud para facilitar la imposición de un ambiente con vacunas para todo el mundo y rápida, y dos, en apelar a la deuda para evitar que el país no se derrumbe, sino que pueda recuperarse, que pueda crearse como está creada la expectativa de que a corto plazo nosotros podemos ser no solo un destino turístico, sino un destino también para la inversión extranjera. Y que yo creo que esa relación también con la filmación de películas va a ayudar a fortalecer esa imagen que nos va a propiciar en el futuro. Yo veo la idea como un destino privilegiado en todos los órdenes del mundo occidental. Así que con esa conciencia optimista, de ver el tratamiento de la vacuna y de ver el uso del endeudamiento, que solo se contempla para los fatalistas desde el punto de vista del incremento frente a lo que representa nuestra capacidad nacional de bienes, yo creo que con esa noción de que el tratamiento de la deuda y el tratamiento de las vacunas son dos pilares para que el país pueda recuperarse a corto plazo e iniciar una labor que nos permita borrar el impacto negativo de esta realidad que padecemos bajo el impacto de esta crisis general. Gracias, Isidro.